Buenas tardes, amados hermanos. Una palabra de aliento de parte del Señor. En este momento voy a hacer una breve reflexión y le pido al Señor que plasme conforme a su voluntad lo que Dios quiere que ustedes aprendan, que lo plasme en su corazón. Pero es una reflexión para cada uno de nosotros como hijo de Dios. La gloria para el Señor. Eh, en una ocasión, yo estudié administración de empresas. Todos los libros que tenía eran de administración, la mayoría ni siquiera lo leí, pero yo buscaba la forma de querer tener como un negocio, pero no se me dio. Y la gloria para el Señor, porque el Señor no aparta para hacer algo conforme a Él le agrada. Entonces, con esto le quiero decir que hubo una ocasión que yo leía la palabra y la leía, pero no la entendía. Al no entenderla, yo le dije al Señor, Señor, yo te amo, yo te quiero mucho, pero yo no entiendo tu palabra. Y mejor voy a buscar los libros que sí entiendo, que el libro de administración de empresa, libro de proyecto, evaluación de proyecto, es decir, de presupuesto, de administración, de recursos humanos, de estrategia, de objetivo, cómo hacer que una empresa funcione y cuáles son los recursos que se debe de tener. Por ejemplo, administrar es el proceso por el cual se hace una organización, una planificación, se utilizan los recursos físicos, pero también el recurso humano y tiene la dirección y usted va colocando todo conforme a la voluntad de Dios para que el proyecto pueda plantar. Está el punto de equilibrio que muchas personas no lo entienden. Ese punto de equilibrio es que nos da a entender si el negocio está poniéndose estable, si está viendo pérdida o si está viendo ganancia. Entonces ahí también está la utilidad bruta y la utilidad neta. Entonces eso es lo que dice cómo está el negocio, si va a necesitar recursos para poderse seguir manteniendo. ¿Por qué le explico esto? Porque esto fue lo que yo estudié, evaluación de presupuesto, proyecto y todo. Quería tener una tienda y quería tener quizá un negocio para administrarlo. Entonces, cuando yo le dije esto al Señor, el Señor me redarguyó. Y entonces se me mostró de una forma que no podría explicarle. Lo que sí fue que yo fui de rodilla y le pedí perdón al Señor. Y le dije que no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Entonces, como el Señor me redarguyó, yo saqué de todo mi entorno, de todo lo que yo pudiera ver, saqué los libros de Padre Rico, Padre Pobre, saqué evaluación de proyectos, de presupuesto, regalé cuánto libro yo tenía, piensa y hágase rico. Otra cosa que saqué fue tanto libro como pude. Entonces no permita que nadie te robe tus sueños, que también, entonces también estaba Hágase líder, piense y hágase líder. Todos esos libros que yo construía y que tenía hasta los saqué. Entonces vine comprando libros que me ayudaran a acercarme más a Dios y a tener un encuentro más y más profundo con el Señor. Y el Señor en su misericordia nos ayuda poco a poco. Lo que le quiero decir con esto, que no es lo que yo quiera, no es, es como Dios lo quiera y de la forma que Dios quiera. Entonces, hay personas que quizá te miran y te dicen en cierto modo, tú no estás capacitada y tienes que sentarte porque no ha estudiado teología, porque no está preparada. Pero qué bueno cuando el hombre no te ve preparado y cuando ya Dios te ha hecho un llamado. Porque tener un título no significa que tú puedes hacer eso o tú tienes una legalidad humana, natural, de que tú sí lo puedes hacer. Pero cuando el llamado viene de Dios, rompe todo lo que es la naturaleza, rompe todos los humanos, todo. Porque dice que de los humildes, de los que maman, Dios le dio este conocimiento y lo ocultó de las personas que se dicen sabias. ¿Para qué? Para darle la cara al sabio, del débil para darle en la cara al que se dice ser fuerte.
Y así sucesivamente. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces vienen palabras de corrección para hermanos que uno va encontrando en el camino. Pueden ser compañeros de trabajo. Y me voy a basar aquí. En una ocasión yo hablé con una persona que quiero mucho y la quiero mucho por el Señor. Entonces, Dios nos manda a amarnos unos a otros y nos manda a amar a aquellos que de una forma u otra no entran el cuchillo. Porque hasta que usted no aprenda a amar a esa persona, es como cuando de una copa de sopa que a usted no le gusta, le dan dos y le dan tres. Si usted sale del proceso porque una persona usted no la soporta o porque esa persona le hizo daño, se encuentra en otro lugar donde no va a haber una, van a haber varias y varias. Y se te va a ir poniendo peor, peor porque te está saliendo de la rueda donde Dios quiere moldearte. ¿Cómo Dios quiere moldearte? Con esa persona difícil, de carácter difícil, que te saca úlcera o esa persona que saca cosas que tú no quieres que saquen de ti. Entonces, cuando Dios trabaja contigo y tú aprendes a amar a esa persona y ya la perdona por todo lo que te hace, está dejándote moldear por la palabra del Señor. Entonces, yo me encontré con una hermana que quiero muchísimo. Ella trabajaba conmigo. Entonces, en el trabajo pasaron cosas bien difíciles, donde podemos ver que personas que son también hermanos en la fe, quizá te tiran el pie y otras personas también te tiran el pie. Y quizá tú sientes que te clavan cuchillo. Pero algo que yo estaba reflexionando y por eso es que hago la pequeña reflexión es que Dios lo conoce todo, que vamos a dar cuenta de toda la palabra que digamos, cómo la digamos y de la forma que la digamos. Amén, amén. Y le quiero decir que estamos ante un trono espiritual que usted no ve, pero que sí existe. El hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no existe, sí está. Y usted con la forma de hablar da legalidad y usted atrae consecuencia de esa legalidad que usted da. Entonces, por eso es que el Padre nos manda en la palabra completa, es decir, siempre dice que la palabra de nosotros sea de bendición. Entonces, hay una palabra que dice, eh, por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero está en número 24, la decimos siempre en la iglesia, pero es que Jehová te bendiga y te guarde. Gloria a Dios que me la trajo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, una persona que es muy allegada a mí me dijo, Marisa, mira, es que yo no, yo quiero verla, esa persona que ella siente que le hizo daño, predicando para sacarla del altar, para retregarle lo que me hizo y todo. Y yo, pero perdona, mi niña, perdona. No es que no voy a hacerlo, pero no ahora, pero sí después. Y porque esa persona y habló cosas que a mí me dolían y me entristecían en la forma que ella se expresaba. A raíz de ahí, en una ocasión estaba orando y yo sentía dolor y yo le decía, Señor, mira, yo te presento, ayúdala a sacar todas esas cosas a esa persona para que usted pueda perdonarle y no le tome en cuenta, reprenda todo eso que ella dijo. Entonces, dentro de la oración, el Señor me dio a entender que, a mi entender, y se lo dije a ella, mira, yo me sentí muy triste con lo que tú dijiste en referencia a X o Y persona. Entonces, yo me sentí triste y te presenté al Señor y el Señor lo que me dio a entender que tú necesitas más rendición. Después de ahí, esa persona como que se enojó conmigo. Porque cuando usted pasa la mano al pecado, cuando usted dice que sí, te hicieron esto, te hicieron lo otro, estamos pasándole la mano al pecado, esa alma no se está reconciliando con el Señor y esa alma, aunque tenga el conocimiento de Dios, aunque dice ser cristiano, esas son almas que le traen mucho dolor a Dios. Cuando usted se refiere a hablar de un hermano, hágalo con temor, porque cuando usted lo dice, si usted se levanta en contra de ese hermano, aunque ese hermano quizá no esté tan firme en Dios, lo que sea, o aunque sea un impío, aunque sea una gente que lo esté maldiciendo para maldecirle, usted se está levantando contra los principios de Dios que está en su palabra. Se lo voy a decir así. Jesús dice en su palabra, bendecid al que nos maldice,
Orar por lo que os persiguen y por aquellos que nos vistupieran y se levantan a hacernos la guerra. No es una ni dos veces que el Señor me ha puesto a orar por personas que de una forma o de otra me han atropellado y posiblemente también yo he atropellado a otra persona. Entonces hay dos diferencias de atropello que lo estaba explicando a una persona. Posiblemente atropellé a una persona, está bien. Busca cuál fue la forma que tú la atropellaste. La forma tú lo hiciste con maquinación o tú lo hiciste sin saber. Si tú lo hiciste con maquinación tratando de hacerle un daño a una persona, tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por esa maquinación que estás haciendo. Si la estropeaste sin maquinar, que fue que fallaste y no lo pensaste, entonces ahí tú sabes, la misericordia de Dios es grande en los dos casos, pero hay que pedir perdón y humillación. Yo le estaba explicando a esa persona que yo había pasado por una persona que la había juzgado y había condenado. Sin embargo, yo pasé por un proceso donde el Señor mismo me permitió ver a mí que yo era 3 veces más culpable y que no era íntegra para juzgar a esa persona. Entonces, ya de esa experiencia yo he hablado mucho. Entonces, a través de esa persona, el Señor me enseñó a amar a las almas. Entonces, si yo me salgo del proceso donde Dios me tiene por una persona u X, entonces me estoy saliendo de la rueda. El Señor tiene nuevamente que limpiarme para ponerme en la rueda. Entonces, si era una persona con la que yo me llevaba mal, en otro camino encuentro que no son una. Se me levantan hasta tres y cuatro. Entonces dice, pero yo estaba mejor con esta porque era con esta nada más, pero saliste de la rueda, del alfarero. Entonces, si tú no pudiste amar a una persona que se te hizo la vida difícil y por eso dejaste de hacer lo que estaba haciendo, en otro lugar, sabes que te va a encontrar con tres, cuatro, cinco, es más, todito. ¿Por qué no consultarte con Dios antes de hacer las cosas? Entonces, con referencia a eso, les voy a hablar el tema de homicida. Homicida. Ese tema fue un tema que el Señor me dio y yo estuve diciendo homicida. ¿Y por qué homicida? Porque el que aborrece a su hermano, el que habla mal de su hermano, es homicida. Entonces no me puede decir que un homicida de que es cristiano, y hay muchos cristianos que también son homicidas. En ese sentido se lo voy a explicar de esta forma. Homicida es cuando tú decides hablar o comentar cosas que no debe de una persona. Entonces, un homicida no puede decir que ama a Dios y que es de Dios porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si tú amas a Dios, tú tienes que amar a esa persona que te maldice. Hay una persona que hablé con esa persona que el Señor me la mostró en oscuridad y esa persona que el Señor me mostró en oscuridad, no sé cómo llegarle. Le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? Ahí vamos. ¿Está haciéndola a la iglesia? No, porque pasó un problema y no puedo ir ahora, pero yo soy nacida y criada en el Evangelio. Ok. La pregunta es la siguiente. Yo le digo a mi hijo, tú eres nacido y criado en el Evangelio. Tú siempre te he llevado a la iglesia, pero eso no quiere decir que tú tengas una relación con Dios. Estaba comentándole a una hermana en la fe. Le dije, estoy triste, muy triste, porque la iglesia a veces está llena. Y le hice un comentario de un pastor que fue a predicar y la iglesia estaba bien llena. Y el Señor le mostró al predicador que nada más de esa iglesia 2 personas iban a ser salvas, el pastor y uno más. Y la gente se quedaba mirándose uno con otro. Entonces, el Señor lo que me está dando a entender a mí, y por eso hago esta reflexión, es el amor que usted le tiene a su hermano, porque todos vamos a chocar, eso es inevitable. El Señor dice que van a venir los choques, van a venir las caídas, pero hay de aquel que provoque caer a uno de esos pequeñitos. Entonces, con relación a eso, estamos que a veces alguien no entiende lo que el Señor está haciendo en otra persona, o yo no entiendo lo que está haciendo en otra persona, o lo que está haciendo en mí, o tú no puedes entender porque el Señor no juzga y es como Él quiere. Yo no puedo decirle a la cuchara no,
tú no puedes hacer eso porque lo tengo que hacer yo. O al tenedor decirle, no, tú no puedes hacer eso porque lo puedo hacer yo. Dios sabe cómo usar cada vasija y Dios es el que sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y es Él el único que sabe. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan con relación a eso, que homicida no es una persona que mata directamente, no, es una persona que habla mal y trata de buscar apoyo quizá para hacerle sentir a una persona que está mal. Entonces, cuando se dividen para hacer esto, ahí no está el amor de Dios, ahí no está el ungüento santo, ahí no está la corrección de Dios, porque la corrección de Dios es sacarlo aparte, hablar, orarlo, pero tratar a esa persona como si fuera tú mismo. Porque yo podría decir, ay, ese muchacho es un ladrón, por así decirlo. Yo no lo quiero cerca de mí porque es un ladrón o porque es un hablador, como dicen en alguna palabra. Pero cuando ese hijo, cuando esa persona tiene la cara de tu hijo, ¿qué tú vas a hacer? Pues para Dios somos todos hijos y somos todos por amor. Dios nos ama a nosotros como su pueblo. Y nosotros tenemos muchos errores que Él poco a poco lo va sacando de nuestra vida y nuestro corazón. Pero Dios ama a la gente del mundo porque son todos criaturas de Dios, aunque nosotros seamos hijos. Pero si ellos se arrepienten, ellos son hijos también. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo que amar a ese que está en la calle, a ese que está drogado, a ese que está en homosexualidad, a ese que está en el mundo con tantas cosas. Yo lo tengo que amar. Si tengo que abrazarlo, tengo que abrazarlo. Si tengo que darle una comida, tengo que darle una comida. Porque si yo lo desprecio como hijo de Dios, dígame usted, dice también a esa persona que hablan mal de nosotros y todo, amarlo. Porque si yo no amo a ese hermano, entonces, ¿cómo el amor de Dios está en mí? Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? 70 veces 7. La palabra me dice, el que no perdona, no será perdonado. También la palabra me dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Es un tema tan amplio que Dios me está dando vuelta en mi cabeza que no encuentro cómo expresarlo, pero lo expreso de esta manera para que cada uno vea por dónde esté yendo y no se enfoque en el hermano. En el momento que usted está yendo por una cuerda bien fina y usted comienza a mirar lo que está haciendo el hermano, ya usted cayó irremediablemente. Y Dios es santo. Hay personas que dicen, no, porque Dios me ama, Dios me va a perdonar. Sí, Dios te ama, Dios te va a perdonar, Dios te va a renovar. Pero ¿y la intención que tú tienes en el corazón? ¿Y la intención? Entonces Dios es santo y Dios no te permite pasar tu pecado, no lo permite. En una ocasión estaba yo a una distancia y vi a una persona que he tenido guerras espirituales con esa persona y también física y he sentido hasta clavada de cuchillo con relación a esa persona. Me acordé de una prédica que dice que las personas que hacen cosas con el enemigo comienzan a maldecir los cristianos. Y le voy a dar este testimonio. Este testimonio es que yo la vi y en lo que yo estaba así, me acordé de esa prédica y me pasó por la mente, hermano. Cuando viene a ver esa persona me está maldiciendo, decía yo, y decía, esta cristiana, como estaba diciendo la prédica. Dios mío, como cuenta tengo que dar a Dios. Yo quería ir a la iglesia por la mañana, no pude, me quedé dormida. En el sueño escuché la voz del Padre, de Papá, de Jehová, que me llamó por mi nombre y me dio una corrección y una pela grandísima, grandísima que no encontraba para dónde salir. Y esto era fuego que caía en mi espalda y yo sin poderme ir. Pero si yo quería la iglesia, si yo quería hablar contigo, pero Dios mío, Marisa, te he dicho que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Esa fue la palabra que yo entendí con amor y con ternura, pero dándome una pela bien grande para que ni siquiera se me ocurra tener un mal pensamiento que otra persona está pensando. Mire cómo es la santidad de Dios. Y yo le dije, Señor, ya yo no encuentro ni cómo pensar, ya yo no encuentro ni siquiera qué decir porque tu santidad es tan grande que yo no sé ni siquiera cómo hacerlo.
y yo sentí fuego que me daba por la espalda y no encontraba dónde. Entonces comencé a pedirle perdón al Señor y que me ayudara. Entonces, mire cómo llega la misericordia de Dios, que yo lo sentí en el sueño, porque Dios es santo y su santidad lo lleva a hacer justicia y trae juicio. Usted tiene que saber que es tanto un Dios santo y que Dios conoce lo que usted sabe y lo que no sabe. Y la intención que usted tiene y la que no tiene. A Dios no se le oculta nada. Dios lo conoce todo. Entonces, ahí vi la santidad de Dios porque yo amo a Dios y todo, pero tuve un pensamiento malo que pensé que esa persona estaba diciendo lo que la prédica en una ocasión dijo. ¿Y sabes qué? Recibí fuego. Entonces, dentro de que yo le decía, Señor, perdóname, ayúdame, perdóname, pero que tú eres mi Dios, perdóname. Y entonces lo que me decía, y así quería ir a la iglesia. Y digo, yo quería y comencé y me puse triste. Entonces, el Señor me trajo a la mente todas las misericordias que yo pido por muchas personas. Entonces el Señor me restauró porque esas misericordias que yo había pedido por tanta y tanta gente, el Señor me la trajo a la memoria, diciéndome, yo sé tu corazón, yo sé que tú has pedido misericordia por mucha gente, entonces mi misericordia te ha alcanzado. Y después de ahí yo tengo mucho, pero mucho cuidado. Y le pido al Señor que me quite cualquier pensamiento porque puede llegar, pero cuando llega al corazón, ya he pecado. Entonces tenemos que amar. Entonces lo que le quise explicar con esto es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, el encuentro que he tenido con el Señor ha sido un encuentro que es Él conmigo y que solamente Él lo sabe, porque hay cosas que pasan en mi corazón que ni yo lo entiendo. Dice, ¿quién conocerá el corazón sino yo Jehová que lo peso y discierno lo que hay en él? Entonces hay cosas en mi corazón que ni siquiera yo sé y hay pecados ocultos, pero Dios lo saca a la luz conforme a su voluntad, porque nada más no ha sido ese pecado, Él me ha traído otros pecados que yo he dicho o he hecho, y solamente por ocultarlo ya me cuenta por pecado. Al revelárselo a Dios, Dios tiene misericordia y nos renueva. Entonces, hay personas que dicen, no, tú no estás capacitado. Y yo por eso traje algunos libros para que vean, y hay muchos libros de ellos. Saqué todos los libros del mundo, pero hay muchos libros de ellos que yo he comprado de Dios, pero no lo he leído completamente. Y hay otro que sí pero déjenme decirle, Charles Stanley yo lo escuchaba mucho. Y he escuchado muchas prédicas de él y he comprado muchos libros de él. A través de que yo he escuchado muchas cosas de Charles Stanley ha recomendado algunos libros que yo lo he comprado. Entonces, miren, yo no he estudiado teología para el mundo o para mis hermanos o para lo que ustedes quieran. Yo no estoy capacitada para predicar la palabra porque no tengo un curso de teología. Pero miren, hermano, yo compré este libro, pero está sellado. Yo no lo he usado todavía. Tengo muchos libros. Este libro lo he leído por la mitad, un poquito, este libro. De este libro, cuando estaba pasando muchas cosas difíciles en mi lugar de trabajo, compré este libro y me encantó. Este libro no lo he leído, pero lo he escuchado ya como 3 veces en forma de audio. Si usted a veces no puede leer las cosas, usted puede poner YouTube y lo escucha y lo repite y lo repite. Este libro lo tenía un hermano en la iglesia y lo recomendó y yo lo compré. He leído como algunas 50 o 60 páginas, para que ustedes lo sepan. Este libro de Charles Stanley lo he leído casi un poquito, como algunas 60 páginas también, este libro. Entonces, a raíz de que yo escucho a Charles Stanley, yo pensaba comprarle un libro a mi hijo porque lo había regalado a una persona y lo había leído completamente. Y es de Charles Stanley. Me encanta un montón y se lo pensaba comprar para regalárselo a mi hijo, pero me doy cuenta que lo tengo. Estos son nada más algunos de los libros que yo tengo. Por vía de Charles Stanley, compré este libro que lo que he leído ha sido como 20 páginas. Y una de las páginas que me interesan mucho es que te preguntan que por qué tú quieres estudiar teología. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres aprender de la teología? Porque hay veces que el conocimiento, dice el libro, nos hará orgulloso y engreído. La misma grandeza del tema nos intoxica, dice este autor, y te
tenderemos a sentirnos superiores a los demás cristianos, debido al interés que hemos demostrado en él y a nuestra comprensión del mismo. Tenderemos a despreciar las personas cuyas ideas teológicas no pertenezcan tosca e inadecuada y a despacharlas como elemento de muy poco valor. Porque como les dijo Pablo a los ensoberdecidos en Corintio, el conocimiento envanece. Si alguno no se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. O sea que nosotros debemos tener en cuenta que aunque nosotros, Dios no haya mostrado una cosa o hemos aprendido algo, nos falta mucho más que aprender. Entonces no sabemos nada. Porque cuando lleguemos al hombre perfecto que Dios quiere hacer en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces ya partimos porque estamos una vasija completada conforme a Dios le agrada. Entonces, este libro es, la página 25 es que lo dice de este libro, pero es un libro de teología que te pregunta cuál es el interés que tú tienes realmente para estudiar teología. Nunca estoy, estudiar es bueno y aprender es bueno, pero el Señor me dio a entender algo que fue, tiene mucho libro. Yo dije, Señor, tengo mucho libro y quiero leerlo todo. Entonces el Señor me dio a entender, ¿quién te puede mostrar más de mí que yo mismo? O sea, que es el mismo que nos da a demostrar, porque usted puede leer muchas cosas, pero no se hace en realidad hasta que Él haga verdad y realidad en tu vida, hasta que tú comiences a vivirla, hasta que tú comiences a navegar en el Espíritu. Tener conocimiento es bueno, pero siempre teniendo en cuenta que es para agradar a Dios y ayudar al hermano. No creer que yo sepo más o decir que yo sé o lo que sea. No, no, es tener un corazón humilde para ayudar al hermano que se está cayendo, al hermano caído. Es ver con amor las cosas, no sentirnos superiores porque quizá tengamos un conocimiento. Total, ese conocimiento viene de Dios y Dios es el que capacita. Dice la palabra que Él no busca gente capacitada, sino que Él capacita a los que Él elige. Y a raíz de ahí dice también la palabra que en vano edifique el hombre. Es decir, que si el Hijo de Dios no edificara la casa, en vano lo edifican los edificadores. Entonces, otra cosa que le puedo decir, yo estoy variada. Yo también escucho mucho a Yesenia Den y tengo varios libros. Yo nada más estoy mostrando algunos de los libros. A Catherine Kuzma me encanta escuchar la prédica de ella. Tengo este libro, no lo he leído, pero me encanta escuchar la prédica de él. Charles Stanley, yo todo lo de Charles Stanley lo tengo, pero también está lo de Billy Graham, todavía no lo he destapado. Hay muchos libros que no he destapado. Este sí he leído algunas de otra cosa, pero también aparte de eso, tengo Biblia de estudio. Tengo Biblia que es la que llevo en casa. Tengo, mire, los atributos de Dios que todavía no lo he leído. También tengo este libro y así sucesivamente le enseñé solamente quizás 50 libros que tenga, quizá le enseñé algunos 10 o 20, pero no le he leído ninguno porque mi relación es de rodillas y a veces quisiera tener más tiempo para tener más, pero es el Señor que me da a entender y el Señor me toca. Entonces esta es una pequeña reflexión y es para llamarlo al amor. Amar a aquella persona por difícil que sea y pedir a Dios. Y en vez de hacer murmuración o querer hacer cosas, eso contrita a Dios. A Dios no le agrada. Y si hacemos algo que a Dios no le agrada, eso es contritarlo. Y cuando caemos en pecado, eso es separación. Por ahí viene un tema que ya está plasmado. El tema se trata sobre los niveles de fe y habla sobre una fe natural del hombre y una fe espiritual. Pero dentro de la fe de lo espiritual hay varios niveles de fe, pero yo lo voy a resumir con Dios por delante, está planchado, o sea, la prédica está, pero todavía no la voy a decir. Eh, Se tratan cuatro niveles de fe y entre eso está una fe que es muerta, que la palabra lo dice,
una fe que es de salvación, una fe que es de liberación, y así sucesivamente está la poca fe, la gran fe y la fe perfecta, y la fe santísima que es del Señor. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios me dé plasme conforme a Él le agrada, con mucha humildad, lo que Él quiera que usted aprenda. Pero vamos a corregirnos nosotros. A veces me da tristeza que quizá usted piensa que uno lo está señalando o hablándole para señalar, pero cuando yo hago así, cuando yo estoy señalándolo a usted, yo tengo en cuenta, mire, este dedo yo lo estoy acusando a usted, pero estos tres dedos me están diciendo que yo soy tres veces más culpable. Y este de arriba quiere decir que solamente Dios. Dios hizo misericordia. Entonces, nunca crea que yo estoy porque yo pasé por la piedra y aprendí un poco el mensaje y le pido a Dios que me perdone. No estoy señalando si la palabra le tocó, entonces Dios está obrando y tocando su corazón, así como ha tocado el mío. Que Dios me lo bendiga y Cristo le ame. Amén, amén.